Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un temazo, un escándalo, una bomba. Prepárense porque vamos a hablar de algo que hizo temblar los cimientos de la televisión turca, de las redes sociales y, bueno, de nuestros corazones de fans. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los actores turcos más queridos y comentados del momento. Y por supuesto vamos a hablar del beso imprevisto. Sí, ese beso que nos dejó a todos boquiabiertos y que desató una tormenta de rumores, especulaciones y, bueno, mucho amor a primera vista, al menos en la pantalla. Si eres fan de las novelas turcas, de los romances épicos y de los dramas llenos de pasión, este vídeo es para ti. Aquí vamos a analizar ese beso, el contexto, las reacciones, y por supuesto, vamos a sumergirnos en la química explosiva que existe entre Can y Demet. ¿Será solo trabajo? ¿Habrá algo más? Vamos a averiguarlo. Pero antes de que empecemos y para que no te pierdas ni un segundo de este chisme jugoso, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre tus series y actores favoritos. Dale al botón de suscribirse, es gratis y me ayudarás muchísimo. Ya estamos listos. Vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones. Bien, para entender la magnitud de este beso imprevisto, primero tenemos que recordar el contexto. Estamos hablando de la serie turca Erkenci, una comedia romántica que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Can Yaman y Demet Özdemir interpretan a Kandibit y Sanem Aydin, una pareja que nos hizo reír, llorar y suspirar con cada uno de sus encuentros. Pero, ¿por qué esta serie y este beso en particular resonaron tanto? ¿Qué la hizo tan especial? Para responder a esta pregunta, debemos desmenuzar los ingredientes clave que convirtieron a Erkenci en un fenómeno global. En primer lugar, la trama. Si bien la premisa, como mencionamos, es inherentemente clásica, la forma en que se desarrolló fue lo que realmente atrapó a la audiencia. La serie supo equilibrar a la perfección la comedia, el romance y el drama. Cada episodio presentaba nuevos desafíos para Can y Sanem, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos. Los giros inesperados, los malentendidos y los secretos, típicos de las novelas turcas, se utilizaron con maestría para mantener la intriga y generar una fuerte conexión emocional con los personajes. Además, la serie se nutrió de un contexto cultural rico. La ambientación en Estambul, con sus paisajes espectaculares y su vibrante vida, añadió una capa extra de encanto. La elección de locaciones, la fotografía cuidada y el vestuario, que reflejaba la moda turca contemporánea, contribuyeron a crear una atmósfera visualmente atractiva y sumamente inmersiva. La música, con sus melodías pegadizas y letras emotivas, complementaba perfectamente las escenas clave, intensificando las emociones y conectando aún más con el público. Pero sin duda el factor determinante del éxito de Erkenci fue la elección de sus protagonistas y sobre todo, la increíble química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Esta chispa, esta conexión palpable, fue el verdadero motor de la serie. Desde el primer encuentro entre Kandibit y Sanem Aydin, la tensión sexual y el magnetismo entre ambos personajes eran innegables. Las miradas cómplices, los roces accidentales, los diálogos llenos de dobles sentidos, todo apuntaba a una fuerte atracción. Y esta atracción, esta energía, se tradujo en una interpretación creíble y apasionada que conquistó a la audiencia. La química entre Can y Demet no era algo que se pudiera fabricar. Era algo natural, genuino, que irradiaba de la pantalla. Se notaba en la forma en que se miraban, en la complicidad que compartían, en la comodidad que sentían al actuar juntos. Esta conexión, esta complicidad traspasó la pantalla y se convirtió en el tema de conversación número uno entre los fans. Las redes sociales ardían con comentarios sobre su relación, con análisis de cada gesto, de cada mirada, de cada interacción fuera del set. Los foros de discusión se llenaron de teorías y especulaciones, alimentando la expectativa de una relación romántica en la vida real. Ahora bien, llegamos al momento cumbre, el beso imprevisto. La escena, como mencioné al principio, es crucial. Es el punto de inflexión en la relación entre Can y Sanem. Es el momento en que la tensión acumulada durante toda la serie finalmente explota. Para entender la trascendencia de este beso, debemos recordar el contexto emocional en el que se produce. Can y Sanem se encuentran en un momento de crisis. Secretos, mentiras y malentendidos han puesto a prueba su amor.
Están atrapados en una encrucijada, con sus sentimientos a flor de piel. La incertidumbre, el miedo a perderse y la necesidad de expresar lo que sienten, se combinan en un cóctel de emociones que culmina en este beso. La intensidad del beso es lo que realmente sorprende y cautiva. No es un simple roce de labios. Es un beso apasionado, lleno de deseo, de anhelo, de vulnerabilidad. Es un beso que expresa todo lo que las palabras no pueden decir. Es un beso que rompe barreras y que por un momento borra todas las dificultades que han enfrentado. La pasión, la química y la conexión entre Can y Demet alcanzan su punto máximo en esta escena. La naturalidad con la que interpretan el beso es otro factor clave. No se siente forzado ni artificial. Se siente real, genuino, como si los actores se hubieran olvidado de las cámaras y simplemente se hubieran entregado al momento. Esta autenticidad es lo que hace que el beso sea tan impactante y memorable. Y por último, las reacciones del público. Las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, todos los canales se inundaron de comentarios, de memes, de vídeos analizando la escena. Los fans celebraron el beso, suspiraron, se emocionaron y, por supuesto, alimentaron las especulaciones sobre la relación entre los actores. El beso se convirtió en un fenómeno viral, en un tema de conversación global. Pero, ¿qué desató realmente este beso? ¿Por qué tuvo tanto impacto? La respuesta es simple: el beso imprevisto fue la culminación de una historia de amor creíble y cautivadora. Fue la confirmación de la conexión especial entre Can Yaman y Demet Özdemir. Fue un momento que conectó con la audiencia de una manera profunda y emocional. Tras el beso, la serie continuó, pero nada volvió a ser igual. La relación entre Can y Sanem evolucionó, enfrentando nuevos desafíos y superando obstáculos. Los fans siguieron enganchados a la historia, pero la chispa del beso imprevisto siempre estaría presente. Durante la emisión de Erkenci-Kuş, se generaron muchas especulaciones sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Los rumores sobre una posible relación sentimental entre los dos actores se intensificaron. Los fans buscaban pistas en cada entrevista, en cada aparición pública, en cada foto que publicaban en las redes sociales. Se decía que eran pareja fuera de las cámaras, que estaban enamorados, que se cuidaban mucho mutuamente. Las fans, por supuesto, alimentaron estos rumores, creando fanfics y dedicando páginas enteras a analizar cada detalle de su relación. Can Yaman y Demet Özdemir, por su parte, nunca confirmaron ni negaron estos rumores. Siempre mantuvieron una postura discreta, pero sin negar la buena relación que tenían. Se mostraban cercanos, cómplices y muy profesionales. Esto, obviamente, solo avivó la llama de la especulación. La ambigüedad, en este caso, fue un arma de doble filo. Por un lado, mantuvo viva la expectativa y el interés del público. Por otro lado, generó cierta frustración entre los fans, que deseaban una confirmación o un desmentido. Después de la serie, los caminos de Can Yaman y Demet Özdemir tomaron rumbos diferentes. Ambos continuaron con sus exitosas carreras, protagonizando nuevas series y proyectos cinematográficos. Can Yaman se consolidó como una estrella internacional, con proyectos en Italia y otros países. Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series que también fueron muy populares a nivel internacional. A pesar de la distancia, los fans nunca olvidaron la magia de Erkenci-Kuş y la química que existía entre ellos. El beso imprevisto, por supuesto, sigue siendo uno de los momentos más icónicos de la serie y uno de los besos más recordados en la historia de la televisión turca. Es un ejemplo perfecto de cómo la química entre dos actores puede elevar una historia y conectar con el público de una manera tan profunda. Es un ejemplo de cómo el amor, la pasión y el deseo pueden traspasar la pantalla y tocar los corazones de millones de personas. El legado de Erkenci-Kuş, y en particular del beso imprevisto, es innegable. La serie abrió las puertas a otras producciones turcas, que comenzaron a ganar popularidad en todo el mundo. Demostró que las historias de amor, la comedia romántica y el drama familiar, tienen un atractivo universal. El éxito de la serie y, sobre todo, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, inspiró a otras parejas de actores en otras producciones a dar lo mejor de sí, a conectarse de manera genuina con sus compañeros y a crear personajes que el público pudiera amar y con los que pudiera empatizar. Erkenci-Kuş elevó el estándar de las series turcas y demostró que la pasión, la emoción y la autenticidad son ingredientes clave para el éxito. En resumen, ¿qué podemos concluir de todo esto?
Primero que el beso imprevisto fue un momento mágico que nos regaló la serie Erkencicus. Segundo que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue innegable y un factor clave en el éxito de la serie. Tercero que los fans siempre recordarán con cariño a Can y Sanem, y la pasión que compartieron en la pantalla. Cuarto que Erkencicus demostró que las historias de amor pueden ser universales y que la televisión turca tiene mucho que ofrecer al mundo. Y quinto que el beso imprevisto se convirtió en un hito en la historia de la televisión turca, un momento que aún hoy se recuerda con emoción y nostalgia. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿hubo algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir? Esa es una pregunta que probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva. Ellos, por su parte, siempre mantuvieron una postura discreta. Lo que sí sabemos es que la química entre ellos fue innegable y que su conexión especial contribuyó enormemente al éxito de la serie. Lo que realmente importa es que nos regalaron un romance inolvidable, lleno de emociones, risas y lágrimas. Nos mostraron cómo el amor puede surgir de la manera más inesperada, y cómo dos personas pueden encontrar la felicidad juntas, a pesar de todos los obstáculos. Nos enseñaron que a veces, solo se necesita un beso para cambiarlo todo. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que había algo más que amistad entre Can y Demet? Me encantaría saber tu opinión. Déjamelo en los comentarios. ¿Cuál fue tu momento favorito de Erkencicus? ¿Qué es lo que más te gustó de la serie? Comparte tus pensamientos conmigo. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!